Hay una institución norteamericana muy prestigiada, que es la International Business Leaders Forum, o sea, es el foro de líderes de negocios internacionales, en que descubre a las transnacionales, algunas de ellas ya están dando servicios a Pemex y otras preparándose para la gran apertura, sobre todo para participar en aguas profundas, como ExxonMobil, Chevron Texaco, Repsol, que ya está participando, Schlumberger, que ya está participando, British Petroleum. Esta institución norteamericana las acusa de haber cometido en México, o sea, no es que lo estén haciendo ahora, sino que ya lo hicieron, asesinatos, secuestros, pérdida de libertad, impedir asociaciones a los trabajadores, impedir que se reúnan y otras cosas por el estilo. Kurt Abraham, editor actual de la prestigiada revista World, escribió un artículo revelador que, por cierto, han tenido mucho cuidado de ocultar, de cómo las empresas norteamericanas rompieron la economía de Rusia mediante la estrategia que siguieron asociándose con los países árabes para lograr que el precio del petróleo se abatiera sustancialmente y adicionalmente una campaña mediática para inducir a los rusos a iniciar proyectos de investigación y desarrollo que los condujeran a hacer altas inversiones a sabiendas de que no iban a ser rentables. Traigo aquí, si algún medio, creo que hay pocos medios, creo que casi ninguno, traigo aquí el artículo publicado por Kurt Abraham, que fue prácticamente eliminado de su publicación en los medios. Esta estrategia de inducir a los países, como fue el caso de Rusia y actualmente y desde hace tiempo a México, a iniciar proyectos a sabiendas de que eran innecesarios, caros, perjudiciales, infalibles, no rentables, se inició en la época de López Portillo, siendo director de Pemex, y a Serrano, en la que embarcaron al país, el mexicano, a la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas para exportar a Estados Unidos de 2.000 a 4.000 millones de pies cúbicos de gas diarios, y con la declaración de que teníamos entonces un gran tesoro, como ahora en aguas profundas, pero entonces era el de grandes recursos y reservas de gas. Cito textualmente lo que dijo Díaz Serrano, aplaudiendo.
todos los diputados sobre este gasto. Esta riqueza creará un nuevo país rico y próspero, basado en un recurso que no existía. ¿Cuál fue el efecto total? Bueno, no se exportó nada de gas. Incluso se está importando gas de Estados Unidos. ¿Quiénes ganaron? Bueno, pues los que construyeron la larga, cara y costosa inversión para el gasoducto de 48 pulgadas que no se fabricaba en México, ese tipo de tubería, ese diámetro. Los que construyeron las compresoras, las válvulas, etcétera, que finalmente salieron sobrando. El efecto final fue un incremento notable en lo que se conoce como la deuda pública, que tiene ya cifras escandalosas y es totalmente impagable. Enrique Peña Nieto, en su compromiso 56 del Pacto por México, nos ofrece incrementar la producción a finales de su sexenio a 3 millones de barriles por día. Estamos produciendo 2.520.000 barriles por día. Y su ofrecimiento trata de justificarlo indicando que este incremento va a proceder de lo que se explore y se descubra, cuando lo único admisible en cualquier país que pueda justificar la aceptación de un proyecto, un programa para incrementar la producción debe estar basado en 3 condiciones: en reservas probadas, certificadas y no desarrolladas. No, bueno, pues aquí el proyecto está basado en lo que se va a descubrir, que son recursos prospectivos, que desde el punto de vista de cuantificable tienen menos de 10% de probabilidades de lograr concretarse. Y la probabilidad puede ser tan baja como jugar a la lotería o al menate. Así andamos con estas posibilidades. Para llegar a 3 millones de barriles en el 2018, a fines del sexenio, se va a requerir un incremento de 1 millón de barriles de petróleo adicionales, puesto que la declinación, la producción actual seguirá declinando. Entonces, cabe preguntar, bueno, ¿de dónde esperan incrementar esta producción? Bueno, pues, de lo que tenemos como posibles fuentes de incremento están aguas profundas. Allí las posibilidades son prácticamente nulas porque el tesoro no se ha encontrado. Cuando se encuentre,
tardaríamos unos 6, 7 años en empezar. ¿Qué queda? Quedan Chicontepec, formaciones de lutitas, el litoral de Tabasco, que conserva Pemex, los campos, que van a seguir declinando, como Puma, Lomza, Cancún, Bochu, etc., Cantaré. Entonces, queda también recuperación secundaria. Y algo de lo que se llegue a descubrir adicionalmente en el litoral de Tabasco y el interior. ¿Qué podemos esperar de Chicontepec? Bueno, la versión oficial de Chicontepec es que con la aplicación de la tecnología revolucionaria consistente en la perforación de pozos horizontales con múltiples fracturas, y esto se puede ver en el anexo 9 del informe anual de Pemex del año 2012, donde Pemex presenta los resultados de 22 pozos de estos dos modelos horizontales, en los que en 17 de ellos se recuperó la inversión en menos de 5 meses, y en 7 de los 22 en menos de 2 meses. El periodo de recuperación indica entonces que con esta tecnología en Chicontepec tenemos petróleo fácil y barato, porque una de las razones para la apertura es que el petróleo fácil y barato se había acabado. Se incrementa con esta tecnología en 10 veces la productividad de los pozos, que en promedio estaban dando gastos iniciales de 90 barriles, ahora dan más de 1000 barriles por día por la producción inicial. Y esto permite determinar que las reservas también se podrán multiplicar por 10 en Chicontepec. La rentabilidad de un proyecto de inversión solo se puede determinar, y nadie lo ha presentado así. Nos dicen que se va a incrementar la producción, no nos dicen de dónde va a proceder, y mucho menos presentan, por ejemplo, tablas de flujo de efectivo diciendo en formaciones de lutitas vamos a perforar tantos pozos en tanto tiempo, esto es lo que esperamos producir y estos son los periodos de recuperación, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, que son los índices económicos que se manejan a nivel internacional para definir y determinar cuánto se va a producir, cuándo se va a producir, cuál va a ser el beneficio económico. Nada de esto existe en las publicaciones oficiales. Y lo que llama mucho la atención es que cuando se inicia un proyecto de inversión, hay que separar y cuantificar con precisión lo que se conoce como la rentabilidad específica del proyecto y su efecto multiplicador. El efecto multiplicador consiste en determinar la rentabilidad colateral, la asociada, no al proyecto específico, sino que la que se deriva de mantener produciendo equipos que se van a utilizar y que no se utilizarían si no se inicia el proyecto de explotación. El caso típico es lo que está sucediendo en Estados Unidos en formaciones de lutitas, donde algunos han puesto en duda la rentabilidad
de la explotación por la alta declinación de las producciones. Pero el efecto colateral consiste en que están manteniendo en producción las compañías que fabrican equipos para perforar, equipos para reparar, fluidos para fracturar, ductos, bancos, hoteles, moteles, restaurantes. Es un mundo de empresas que se derivan y existen, crecen, y que no existiría si no se hubiera iniciado la explotación de las formaciones de ruditas en Estados Unidos. Pero incomparablemente mayor va a ser el efecto multiplicador que van a conseguir las compañías transnacionales cuando empiecen a explotar petróleo en las aguas profundas. Ellas nos van a vender el equipo que fabrican las mismas compañías transnacionales o los países como por ejemplo Noruega, en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos sobre todo. Ahí se va a concentrar la fabricación de equipo que se va a aplicar en México. Y aunque la rentabilidad específica es en el 90% de los casos no rentable, el efecto colateral es lo que más les interesa a estas compañías. Los van a vender y ellas los van a decir, porque lo van a poder deducir a través de cualquier tipo de contrato, ya sea de producción compartida, de utilidad compartida o contrato de riesgo, concesión, etc. Ellas van a decir, invertimos tanto en los equipos de perforación, en las plataformas, en los barcos, en los ductos. Es un mundo de dinero que van a poder deducir para que finalmente lo que paguen de impuestos aquí sea una miseria o nada, como ha ocurrido y está documentado en otros países. Platicaré ya para llegar al final sobre la competitividad. Se le cambia con la reforma a la Constitución el carácter, su vocación de servicio de petróleo, que como toda empresa pública tenía por objetivo el beneficio social. Ahora se le cambia ese objetivo al de cualquier empresa pública, maximizar las utilidades. Y simultáneamente a Pemex se le obliga a competir, de modo que si no demuestra que es una empresa que puede competir contra los monstruos estos de las transnacionales, pudiera llegar a salir de las concesiones, de los contratos, o perderlos, los que ya están teniendo en concesión. Pero la pregunta sería, ¿puede competir Pemex? Bueno, tendríamos que pensar que lo que le ha ocurrido a Pemex
en materia de competitividad. Primero, sus cuadros técnicos fueron desmantelados. La mayoría de los ingenieros que egresan de la Universidad de Politécnico y otras universidades son captados por las compañías transnacionales, sobre todo los titulados con maestrías y doctorados. Entra Pemex a competir, supuestamente va a competir, con una gran desventaja en el financiamiento. Hay casos demostrados en que las empresas nacionales quebraron, salieron de los negocios, porque las compañías extranjeras a sus empresas les daban financiamiento con tasa de interés cero. Las tasas de intereses de las transnacionales en sus países son 3 y 4 veces menores que las que van a poder conseguir Petróleos Mexicanos y las empresas privadas nacionales. El contenido nacional, bueno, ya se mencionó. En aguas profundas, el contenido nacional que genera ese enorme efecto multiplicador, ese valor agregado adicional, en aguas profundas en nuestro país es prácticamente del orden del 5%. ¿Qué más? Bueno, el retraso tecnológico. En investigación y desarrollo tecnológico, una sola compañía como Schlumberger, Halliburton, Weatherford, no se diga British Petroleum, Shell, Chevron, invierte 10 veces más de lo que invierte todo México en investigación y desarrollo tecnológico. Ahí vamos a repetir, ahí vamos a repetir. El costo de los servicios, lo tengo documentado, las compañías como Schlumberger, Halliburton, que le dan servicio a Pemex para perforar y fracturar, cobran a Pemex 3 y 4 veces más de lo que cobran a las compañías norteamericanas en Estados Unidos. Entonces, Pemex o las compañías que exploten aquí en México, en las formaciones de lutitas, ¿cómo van a competir? Es imposible bajo estas condiciones. Bueno, existen otros factores, y ya para terminar, porque aquí me quedaron 2 minutos, hace yo que ya 2 minutos. Veo en lo que ven ustedes en la revista Reporte Índigo un artículo que dice: sale Brasil, 3 puntos suspensivos, entra México. ¿Qué quiere decir en este artículo? Nos dice que las grandes compañías transnacionales se van a salir de los proyectos de explotación en Brasil y van a venir a México. ¿Por qué? Les he hecho esta pregunta a varias personas que me dicen que son especialistas en explotación de petróleo. No me han contestado. Las razones son, primero, en el Mar del Norte, las compañías que están operando allí prácticamente ya no tienen nada que hacer. Estaban produciendo hace 8 años 6 millones de barriles, actualmente están produciendo 2 y la declinación de la producción va en picada. O sea, ya no hay nuevas aportaciones, nuevos descubrimientos, más reservas en el Mar del Norte. Salen de ahí y ¿a dónde van? Pues a donde les abran las puertas. Y aquí en México se les están abriendo las oportunidades. Aquí la producción bajó de 3.3 a 2.5, que es un 20%, había bajado 60%. Y aquí hay una gran alarma, ¿no? Estamos alarmados, a pesar de que somos exportadores. Y entonces, pues, habría que abrir
reclutar la producción. ¿Para qué queremos incrementar la producción? Pues para que le den valor agregado y se beneficien los países que tienen necesidad de nuestro petróleo. Pero hay la situación de que abandonan Brasil y vienen a México, porque aquí las condiciones van a ser muy favorables con relación a las que existen en Brasil. En Brasil, siempre el operador, que es el jugador fundamental, porque controla la producción, controla las actividades, determina dónde hay que invertir, cuánto hay que invertir, qué pozos hay que armar. O sea, es el operador el que maneja las instalaciones. Es por ley en Brasil Petrobras. Aquí, excepcionalmente, casi nunca, va a ser Pemex el operador. Y las transnacionales van a llevar el control y van a decir cuánto han invertido, cuánto están exportando, etcétera, y no va a haber manera de controlarse, porque la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene recursos, presupuesto, ni un solo supervisor regional que pueda ir a una plataforma y constatar que no les están vendiendo gato por liebre. En Brasil, el contenido nacional es superior al 60%. Se vieron precisados y lograron desarrollar, porque solo tenían reservas en aguas profundas, fabricaron equipos, herramientas, dispositivos que son carísimos. Una plataforma de perforación vale más de 500 millones de dólares. Un barco donde se concentra la producción puede valer más de 2.000 millones de dólares. Bueno, ellos han desarrollado compañías brasileñas que permiten un contenido nacional de ese orden del 60 al 70%. Y ya lo dije aquí, todo ese efecto multiplicador colateral va a beneficiar no a México, al contrario, solo a las compañías transnacionales. Hoy en la mañana le hice una pregunta a Sergio Sarmiento, y dije, bueno, ¿se va a permitir a las compañías transnacionales que quemen gas a la atmósfera como se le permite a Pemex? ¿O solo se le va a permitir a Pemex y no a las compañías transnacionales? Por supuesto, no hubo respuesta. Y es que la regulación, la supervisión de las actividades aquí en México va a ser tan laxa que las transnacionales van a poder hacer lo que quieran con completa libertad para maximizar sus utilidades a costa de la renta que se genera. Gracias.